Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecía, visiones, revelaciones, hermanos en Cristo. Quiero hablarles de las profecías, quiero hablarles de todo lo que se está cumpliendo, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que y en todo el mundo, aleluya. Así como mi Señor profetizó que iban a venir diluvios, vinieron diluvios para Arabia, que está la profecía en el 2024, creo, en el 2025, al principio también lo predicó, lo profetizó mi Nazareno por mi boca, que los países arábicos iban a quedar inundados y se iban a llenar de agua, y así pasó. Ya se cumplieron todas esas profecías en este mes de diciembre. Y en este mes de diciembre Estados Unidos ha sido muy azotado, muchos países han sido azotados, Brasil ha sido azotado, Colombia ha sido azotado, Centroamérica, Europa, han sido muchos países que mi Dios profetizó que unos iban a ser más azotados que otros. Ya les voy a hablar ahorita sobre esto, pero les quiero regalar aquí una linda porción de la palabra de Dios, porque como dice el Espíritu Santo, hoy les voy a volver a hablar de la muerte de Judas Iscariotes antes de darle la profecía, porque esta era una profecía también que era profetizada por el profeta y rey David. Aleluya, bendito Dios de la gloria, y a Dios sea la gloria. Yo quiero decirles que la gente piensa que Judas Iscariote murió ahorcado, pero a mí me lo confirmó mi Espíritu Santo, que el Judas Iscariote no murió ahorcado. Judas Iscariote murió cuando se cayó el lazo y la rama del árbol, porque cuando él se colgó, dice el Espíritu Santo que Judas pesaba mucho y que Judas se desparramó con todo eso, pero él cuando cayó y se explotó, él no iba muerto, dice el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo me volvió a dar esta palabra, porque ya me la había confirmado, y él me la confirmaba, y que Judas no es como toda la gente dice que Judas murió ahorcado. Eso es lo que toda la gente piensa, pero dice el Espíritu Santo que no todo el mundo tiene comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo a los que tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se nos será revelado todo, y también a quienes, a su siervo, el verdadero profeta. Escuchen bien, porque la palabra de Dios dice que aquí hay que escudriñar la Biblia, no solo hay que leerla, y hay que pedirle dirección, entendimiento. Mientras yo la estoy escudriñando, yo le digo al Padre, Hijo y Espíritu Santo, revélenme la palabra, y esta palabra ya me la había revelado el Espíritu Santo, y yo no estaba seguro de decir esa palabra hasta que mi Padre me la volvió a confirmar, que Judas Iscariote no murió como todo el mundo piensa, ahorcado. No, cuando él se tiró que se iba a ahorcar, la rama se cayó, y el lazo también, y Judas pesaba mucho, y cuando él cayó del árbol se explotó, pero él iba vivo. Cuando Judas Iscariote se le salieron todas las entrañas, se le salieron todas las tripas, se le salió todo el corazón y todas las cosas, porque quedó explotado él. Por eso, él no murió ahorcado, él murió de una manera muy trágica y muy horrible. Y dice el Espíritu Santo que Judas Iscariote, aunque volviera a vivir, no iba a volver a arrepentirse, volvería a hacer 1000 veces la maldad, dice el Espíritu Santo. Y dice el Espíritu Santo que así como Judas, hay mucha gente que no se arrepienten y no se van a arrepentir. Escuchen bien, cuando mi Dios habló de las profecías allá en el país de Siria, que había muchos de Hamas y de toda esa guerra, que esas personas ni volviendo a nacer se van a volver a arrepentir, se van a arrepentir, nunca se van a arrepentir, porque están llenos de, y aquí me revela el Espíritu Santo, allá en Sydney, Australia, los terroristas se metieron a dar muerte, porque esos terroristas, dice mi Padre, están en todo el mundo, que ya lo profetizó mi Dios Todopoderoso. Les quiero regalar una linda porción de la palabra, y les voy a regalar los quiero invitar al libro de los Hechos, o el libro de los Hechos de los Apóstoles, y capítulo 1 del verso 16 al verso 20, las profecías que dio el profeta rey David, porque esta era una profecía, y a Dios sea la gloria. Por eso hay que escudriñar la Biblia y no hay que leerla. Bendito Dios. La palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al unigénito y al Verbo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El amén es la confirmación de todas las cosas y el amén es un sí en Dios. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura escuchen bien, en el Espíritu Santo. Escuchen bien, que el Espíritu Santo
habló antes por boca de David. Escuchen bien, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Esta era una profecía, porque el rey David era un profeta. Aleluya, Dios sea la gloria. Y el Espíritu Santo nos lo va a revelar a nosotros cuando nosotros escudriñamos la Biblia y estemos consultando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo consulto con el que me quiere revelar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres me revelan a mi vida. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y dice el verso 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Escuchen bien, era contado con los apóstoles y tenía parte en el ministerio de ellos. Ahí está hablando la profecía. Y dice el 18 verso, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayéndose de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Escuchen bien. No dice la palabra de la Biblia, se ahorcó. La gente dice que se ahorcó, pero escuchen bien. La palabra que mi Dios me ha confirmado es la profecía que dio el profeta y rey David. Como el profeta y rey David lo habló, esa es la palabra verdadera. Que así murió él porque la rama se cayó y el lazo no resistió. Judas Iscariote pesaba mucho y era gordo. Y Judas Iscariote, gracias Espíritu Santo, se reventó y todo se quedó desparramado en aquel lugar. Por eso se llama Seldama, campo de sangre. Y dijo, y sea su habitación desierta, hecha un asco. ¿Qué quiso decir ahí el profeta David, perdón? Aleluya. Que su habitación, que de él, su cuerpo, que iba a ser deshecho, aleluya, bendito Dios, un desierto, un asco, quedó como estiércol y basura del diablo, aleluya, bendito Dios de la gloria, por su iniquidad, por su maldad. Escuchen bien, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de la manera que aquel campo, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque ahí fue derramado él y ahí quedó toda la sangre que quedó derramado, que no sirvió para nada, aleluya. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Escuchen bien. Que no haya quien habite en ella, no va a haber quien habite en ella. Pero dice el Espíritu Santo que en su habitación es el cuerpo de Judas. Dice que no va a haber nadie que habite en él, en esa habitación. Él no va a haber Espíritu Santo, no hay nada. Eso quedó desierto y aquel campo quedó anatema, maldito, porque fue derramado una persona que había hecho iniquidad, que entregó a un inocente al Cordero de Dios. Escuchen bien, bendito Dios de la gloria. La palabra es linda cuando el Espíritu Santo la revela, cuando mi Nazareno la revela y cuando mi Abba Padre la revela. Así es que hoy hay que escudriñar la Biblia y no solo estar hablando de cosas que no son agradables. Hoy que hablar la Biblia que edifique a las personas, que consuele y que exhorta. El que exhorta por mi boca es Dios de los cielos. Aleluya. Ahora les quiero hablar un poquito aquí de las profecías. Bendito Dios y a Dios sea la gloria. Las profecías, así dijo Jehová de los ejércitos, hay muchos falsos profetas. Escuchen bien, porque hay muchos falsos profetas y hay muchos profetas verdaderos, pero la gente les llama falso, porque el que no tiene el discernimiento y el que no se lo revela no va a saber que es un verdadero profeta. Hay verdaderos profetas, lo que pasa es que dan profecías de mentira y profetizan bendición cuando Dios no ha profetizado bendición. Profetizan que vas a tener un ministerio cuando Dios no les ha hablado que te diga eso, porque ellos son vanagloriosos y se enseñorean de las profecías de Dios, se enseñorean porque quieren ser ricos, famosos, dice el Espíritu Santo, y nosotros no. Dios como profeta a mí me tiene metido en donde Él me quiere meter, porque también, escuchen bien, un profeta no vamos a andar de casa en casa. Yo como profeta terrenal, yo no ando de casa en casa, yo no ando con chisme, yo no ando investigando la vida de nadie para venir a hablar aquí, porque
cuenta le voy a dar a Dios. Y un profeta mentiroso que anda de casa en casa, de chisme en chisme, esos son los profetas mentirosos, los falsos profetas que andan investigando la vida de otra persona para hablarla, pero no. El que habla por medio de mi boca es mi Abba Padre, mi Nazareno y mi Espíritu Santo precioso divino de Dios. Y la gloria sea para Dios. Escuchen bien. Yo estoy apartado para Dios. Bendito Dios. Y espero que cuando ustedes vengan como profetas sean apartados para Dios y no anden de casa en casa. Eso, así es que somos los verdaderos profetas, como los verdaderos profetas de aquellos tiempos antiguos, como los verdaderos profetas. El profeta Eliseo siempre estaba apartado del mundo. Todos los profetas que fueron en aquellos tiempos primero estaban apartados del mundo. Yo como profeta terrenal estoy apartado del mundo. Vivo en el mundo, mas no pertenezco a este mundo. Bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios. Escuchen bien. Las profecías que Dios da por mi boca se siguen cumpliendo. Brasil, nación que ha sido azotada por los juicios de Dios. Escuchen bien. Lo profetizó para los países arábicos. También han sido azotados en este mes de diciembre con fuertes diluvios, muy terrible. Colombia, con temblores. Japón, China, Tailandia, países fuertemente azotados por diluvios y por huracanes y por tifones y por tsunamis, pequeños tsunamis. Escuchen bien. Revelación de mi Espíritu Santo, el verdadero Hijo de Dios, predica como predicamos la palabra de la Biblia, la Santa Biblia. No buscamos la aprobación nosotros como profetas de los hombres, sino la aprobación de Dios. Escuchen bien, yo no busco aquí la aprobación de los hombres en la tierra, yo busco la aprobación de Dios, porque yo le voy a dar cuenta a Dios. Escuchen bien, porque yo hablo cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan, cuando Dios me manda que venga a hablar aquí al mundo. Para eso estoy yo aquí, bendito Dios. Y las profecías no son para asustar, sino para advertir, porque si hay una persona que va a perecer y esa persona se arrepiente, entonces mi Dios hace que no se cumple esa profecía, aleluya, o un país, o una nación, o una ciudad, aleluya. Acuérdense de Nínive. Acuérdense de Sodoma y Gomorra, que él mandó a profetizar y mandó a decir a aquella gente que se arrepintieran y no se arrepintieron. Entonces, cuando mi Dios les manda fuego, aleluya, bendito Dios de la gloria. Bendito Dios de la gloria. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Gloria a Dios. Escuchen bien. El hombre que predica la verdad siempre va a ser agradable ante Dios, y Dios sea la gloria. En Estados Unidos, en este mes de diciembre, se quedaron bajo del diluvio de las casas en el estado de Washington, pero no en la capital de Washington, porque hay dos Washington, Washington DC y Washington el estado. Se quedaron todas esas casas como Dios me mostró y como lo habló mi Dios, que muchos países iban a ser más azotados que otros, y habló que Estados Unidos iba a ser bien azotado. Las casas como Dios me las mostró en las visiones, que solo se asomaban los techos, los animalitos nadando. Como Dios me ha mostrado las visiones y las profecías, las revelaciones, todo se ha cumplido como Él me lo ha mostrado. En Arabia, como Él me mostró y como Él me mostró todos esos diluvios, así mismo se dieron. En Colombia, terremotos, en muchos lugares del país, terremotos, temblores. La tierra no va a dejar de temblar porque la maldad del hombre está multiplicada. Ya le dijo mi Señor que en estos finales tiempos postreros la maldad se iba a multiplicar, y así está multiplicada. Multiplicada es lo mismo que multiplicada. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Dios sea la gloria. Todo lo que Él ha hablado y está pegado. Toda la gente terrorista que están por todo el mundo haciendo maldad, no van a cesar estas maldades, porque dice mi Espíritu Santo que la venida de mi Señor Jesucristo está bien cerca. Escuchen bien, está bien cerca la venida de mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo aquí les manda hablar a ustedes para que el que no se ha arrepentido, que busque de Cristo para que se puedan hacer salvos. Escuchen bien, porque hay mucha gente que no ha muerto con Cristo y no es salva. A mí me da tristeza cuando mi Señor les habla por mi boca, que todo aquel que adora imágenes hechas de mano, de fundición de hombre aquí en la tierra, a un hombre, ¿quién es el que hizo una virgen
la Virgen inventada de Suyapa que le llaman en Honduras, la Virgen de Guadalupe que le llaman en México, la Virgen de la Caridad del Cobre allá en Venezuela, allá también por allá en todos los países que tienen, cada Virgen tiene su nombre. Eso no existe. Esos santos no existen. Escuchen bien, ¿quién hizo esas vírgenes? Un hombre las diseñó, un hombre las hizo. ¿Quién hizo un Cristo? Un hombre. ¿Quién puso un Cristo en una cruz? Un hombre. Eso no es mi Dios. Escuchen bien, al Dios que yo le alabo, al Dios que yo le sirvo, es un Dios invisible, pero es el que hace maravillas, es el que sana, el que liberta, el que da milagros y prodigios. Escuchen bien, una virgen de yeso, de concreto, de madera, eso no salva, eso no camina, no oye y no hace milagros. Pobrecita la gente. Yo no le voy a abrir los ojos, es Dios, aleluya, bendito Dios de la gloria. Yo no les voy a abrir los ojos y no les voy a decir que dejen de estar adorando eso. Ustedes lo van a hacer hasta que Dios quiera, hasta que Dios tenga misericordia de ustedes. Pero mi Dios aquí les está hablando. Eso se llama idolatría y Dios odia la idolatría. Mi Dios no aprueba la idolatría. Él detesta la idolatría, él no le gusta la idolatría y por culpa de la idolatría ha matado gente, aleluya, bendito Dios de la gloria, por culpa de la idolatría, por culpa de la murmuración, por culpa de la rebelión, él mató gente y ya les voy a hablar ahorita cómo mató gente y también en aquellos tiempos él también le dio muerte a muchos israelitas, aleluya, bendito Dios de la gloria, Rabababaisa. Por eso es que mi Señor, cuando hay una persona que fallece y no aceptó a Cristo como su único Salvador, a mí me da tristeza y me da pena y me da tristeza en mi corazón cuando dicen está en el cielo. Pero si no se arrepintió, toda alma que no se haya arrepentido y haya aceptado a Cristo como su único Salvador, no se salvó. Aleluya. Y ahorita les voy a hablar con hechos y no con palabras, como mi Señor mandó mucha gente al infierno, vivos. Así como se llevó al profeta Enoc y al profeta Elías para el cielo vivo, así como mi Señor Jesucristo descendió al cielo vivo, así mandó a una rebelión vivos al infierno. Escuchen bien, ahorita ya les voy a hablar de esto. Una persona que está adorando a un santito, una imagen, eso no los va a salvar a ustedes. Nosotros debemos de amar al Dios invisible. ¿Quién fue el que a mí me libertó? Mi Dios, mi Nazareno, mi Señor Jesucristo. Cuando me trajeron a mí, Él me libertó. Él me sanó. Pero a mí no me ha sanado ningún santo, ninguna virgen, nada de eso, porque eso no existe. Escuchen bien. Eso se lo inventó el hombre, dice el Espíritu Santo. Y les voy a hablar algo que me revela el Espíritu Santo, que mi Señor Jesucristo no nació en diciembre. Escuchen bien, pueblo, escuchen bien, efata, que se abran tus oídos. Mi Señor Jesucristo, mucha gente celebra diciembre y celebra y ponen el niño de Dios. Él no nació en diciembre. En diciembre en todos los países arábicos, en todos esos países europeos, en todos esos países Estados Unidos es frío. Mi Señor dice el Espíritu Santo que mi Nazareno no iba a estar en pañalitos ahí, bebecito, y con nieve alrededor. No, Él no nació en diciembre. Él nació en un mes como, no les estoy diciendo en qué mes, pero pudo haber sido en septiembre, agosto. A meses que no son fríos allá. Escuchen bien. Nadie sabe, nadie sabemos, nosotros no sabemos. Si el Espíritu Santo lo revelara, yo les hablara porque el Espíritu Santo lo revela. Pero Él no nació en diciembre. Escuchen bien. La gente que se inventó todo eso, la gente que anda escudriñando mentiras, que dicen, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que se llaman, no sé cómo que se llaman esa gente que se ponen un nombre, que andan investigando las cosas, pero no dan la palabra que Dios da. Porque yo doy lo que habla el Espíritu Santo por mi boca, lo que habla mi Abba Padre. Mi Nazareno no nació en diciembre. Y eso de la Navidad se lo inventaron ellos, las personas esas que estaban ahí, las incrédulos. Escuchen bien, nosotros como cristianos, dice el Espíritu Santo, no debemos celebrar Navidad. No, son fiestas paganas. Son fiestas paganas. Nosotros, dice el Espíritu Santo, como cristianos, no debemos de tener nada de
Navidad. Nada de esas cosas. Nosotros no debemos de celebrar fiestas paganas. Esas son fiestas paganas. Como San Valentín y todas esas son fiestas paganas. Nosotros como cristianos solo debemos de estar anunciando la muerte y la venida de mi Señor Jesucristo. Es lo único que debemos de estar celebrando en la iglesia donde estemos predicando. Y aquí me lo confirma el Espíritu Santo precioso divino de Dios, que lo que habla por mi boca es verdadero. Aleluya. Ay de aquel, dice el Espíritu Santo, que está celebrando Navidad en sus iglesias y metiendo árboles de Navidad, metiendo luces, metiendo cosas del mundo. Aleluya. Dice mi Padre amado que suficiente ya tiene con el espíritu de Jezabel mucha gente para estar metiendo más espíritus inmundos en las iglesias. Por eso es que no le piden discernimiento a Dios. Muchas iglesias ignorantes, dice el Espíritu Santo. Sí, claro, esas iglesias que son millonarias en todo el mundo, se celebran a lo grande. ¿Por qué? Porque esas iglesias no son de Dios. Esas iglesias son del diablo. Yo voy a hablar las cosas como Dios quiere que lo hable, porque Él dijo, habla la verdadera palabra, mi hijo, mi siervo. Aleluya. Esas cosas son del diablo. Aleluya, Padre amado. Nosotros solo debemos, y escuchen bien otra cosa que me revela el Espíritu Santo, que nosotros aún estando bien santificados y estando bien en las cosas de Dios, que aún ni deberíamos de comer la Santa Cena. Escuchen bien, mucho más un inmundo que va a masturbaciones, más un inmundo que va con lascivia, más un inmundo que está mintiendo, predicando mentiras. Escuchen bien, más un inmundo que causa división, dice el Espíritu Santo, tomando de la Santa Cena, comiendo la Santa Cena, tomando el vino, anunciando mentiras. Dice que se están acarreando más juicios y más pecados. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios. A mí me da tristeza y me da ganas de llorar, porque es lo que me revela el Espíritu Santo. Yo aún con todo y lo que me cuido para mi Dios, que imagínense que ni yo soy digno, porque yo le digo, ni nosotros que estamos bien santificados, yo soy digno de comer la Santa Cena, pero lo como porque yo sé que ante ti soy agradable. Pero imagínate la gente que está en pecados, en lascivias, en envidia, en maldades, comiendo la Santa Cena, inmundos. Eso es doloroso, ver iglesias que están comiendo la Santa Cena inmundos, porque hay que cuidarnos nosotros para Cristo. Mi Señor es 3 veces santo, por eso allá en el cielo le dicen santo, santo, santo es el Señor, el que era y el que es y el que vendrá en esa nube gloriosa. Aleluya, bendito Dios de la gloria, a levantar su pequeño remanente para llevarlo al cielo, aleluya, de los 4 puntos cardinales de la tierra. Por eso yo aquí solo te estoy anunciando la muerte y la venida del Mesías, de mi Señor Jesucristo, aleluya, Rababaise, y aquí me lo confirma mi Padre, Ratacandrabasaya, Samaya, Sojalaya, aleluya, bendito Dios de la gloria, que lo que te habla mi Espíritu Santo, precioso divino de Dios, es verdadero, la palabra que Dios te da. Y dice el Espíritu Santo que mucha gente al verdadero profeta no lo quieren oír, porque mi Dios exhorta por su verdadero profeta. Le escuchen bien, porque yo aquí no vengo dando mentiras. Yo aquí no te vengo diciendo que Dios te va a dar una mansión cuando Dios no ha dicho eso. Yo aquí no he dicho nada de esas cosas. Yo aquí no te vengo a decir que tú tienes un ministerio cuando Dios no me ha hablado que lo hable. Y aquí vengo hablando de lo que Dios le hablaba en aquellos tiempos a los primeros profetas, que a la gente que profetizaba paz cuando venía guerra, a la gente que profetizaba bendición cuando venía hambruna, aleluya, bendito Dios, cuando venían pestilencias, que son enfermedades, cuando venían mortandades, aleluya, bendito Dios de la gloria. Yo aquí estoy dando la palabra que Dios quiere que yo dé aquí, aleluya, bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios. Por eso aquí yo les vengo a hablar la verdad. Mi Dios les habla la verdad por medio de mi boca. Y dice que cuando nosotros hablamos la verdad, el mundo nos va a odiar, porque el mundo se va a rebelar. Rababaisa. ¿Por qué? Porque dice mi Espíritu Santo que mucha gente quiere oír mentiritas. Y la mentirita y la mentirota y la mentira piadosa son del diablo, porque es la misma mentira del diablo. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Quién vino a hurtar, matar y a destruir? El diablo. ¿Quién mintió y quién se llenó de envidia en el cielo? El querubín más bello, que ahora se llama Satanás, el diablo. Gloria a Dios. Escuchen bien.
Y les voy a regalar una predicación en la otra que les voy a hablar ahí de cómo Dios mandó a un remanente, a un grupo de israelitas, los mandó vivos al Seol, que descendieran al Seol vivos. Bendito Dios de la gloria, para que mires, porque la palabra que yo te traigo es lo que Dios quiere que yo les venga a hablar, para que miren. Y el que lo va a tocar es mi Señor Jesucristo, mi Nazareno. El que va a hacer todo con ustedes es mi Nazareno. Por eso yo aquí le vengo a servir con amor, por gratitud, por obediencia, con respeto, con santidad, porque sin santidad no veremos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo los bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones y todo lo que Dios da para ustedes. Y aquí me lo confirma mi Padre amado, que todo lo que te ha hablado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la verdadera palabra, la sana doctrina. Aquí yo no vengo a hablar mentiras, porque yo aquí no vengo a hablar mentiras. Y saben que yo quisiera ya que mi Señor ya me llevara sin tiempo, pero para hablando, pero las prédicas, dice el Espíritu Santo, que muchas prédicas van a ser de 5, 10 y 15 minutos, porque lo demás van a ser milagros, sanidades, liberaciones, y es lo que vamos a estar haciendo. Aleluya, bendito Dios, operando en esos dones. Gloria a Dios, aleluya, Padre amado, y a Dios sea la gloria. Pero a mí me encanta cuando el Espíritu Santo me lleva como que va jalando un hilito, y así, un verso me lleva a otro verso, otro, y te va hablando la verdadera palabra. Así es cuando me encanta predicarle a la gente sin hora y sin tiempo. A mí me encantaría predicarle a la gente hasta 3 y 4 horas y 5 horas si es posible, porque para eso me ha traído mi Dios. Y ¿saben qué? Les voy a decir una cosa, a mí no me gustaba la palabra, y lo que no me gusta, Dios es lo que me trajo a hacer, aleluya, lo que no me gustaba. Ahora me encanta. Antes no me gustaba a mí la palabra de Dios, pero lo que no te gusta, Dios te lo va a traer haciendo. Porque a mí no me gustaba la palabra de Dios, porque era el enemigo que me ponía que no me gustara, pero una vez que ya Dios obró en mí, me limpió, me libertó y empezó a dar todo lo que me dio. Y me fue dando la sabiduría, me fue dando todo conforme yo iba escudriñando la palabra de la Biblia, me fue encantando. Ahora yo quisiera estar solo metido en la presencia de papá, en la presencia de mi Nazareno, en la presencia de mi Abba Padre, en la presencia de mi Espíritu Santo precioso divino de Dios. Ahora me fascina. Ahora la palabra de Dios es lo más lindo para mí. Yo me comí ese librito y me supo amargo, y cuando cayó en mi vientre se supo a dulzura. Escuchen bien. ¿Por qué? Porque el librito es comparado con el Espíritu Santo, porque cuando nosotros, antes de no tener el Espíritu Santo, mucha gente está en amargura, mucha gente está en mal, pero cuando nosotros venimos y somos limpiados con la sangre del Cordero, nos da el Espíritu Santo, nos quita todas aquellas cosas del mundo. A mucha gente le quita la amargura, lo enojado, Dios nos transforma. Y el cristiano que no ha sido transformado no es hijo de Dios, porque nosotros en los caminos de Dios, cualquier cristiano, porque tenemos que ser transformados. Escuchen bien. Somos transformados porque somos nueva criatura. Y el cristiano que anda en maldad y en pelea y en cosas malas no es hijo de Dios, porque no le ha conocido a Dios, porque Dios no nos mandó a pelear, Dios nos mandó a orar, Dios nos mandó aquí a predicar esta palabra para que mucha gente sea salva, porque la palabra que Dios te habla es para que la persona se congregue, acepte a Cristo como su único Salvador y sean salvos. Escuchen bien, Dios aquí me ha traído por un propósito. Bendito Dios de la gloria, y a Dios sea la gloria. Yo lo bendigo con el amor de Dios. Aún hay más de visiones, revelaciones, y yo sigo aquí orando por todas las personas y por todo lo que Dios me pone que ore, por la niña de los ojos de mi Señor Jesucristo de Israel, por la paz de Jerusalén y por muchas cosas. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Por todos los que no han venido y no han conocido a Cristo, y un día que lo conozcan se van a enamorar. Y dice mi Espíritu Santo que no dejen de estar en su primer amor, que se enamoren de mi Señor Jesucristo. Yo me enamoré de mi Nazareno, yo me enamoré de mi Espíritu Santo, yo me enamoré de mi Abba Padre, yo me enamoré del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque yo siempre estoy en mi primer amor. Yo siempre estoy en mi primer amor. Y dice la palabra de la Biblia, no dejando tu primer amor, no dejándote de congregar. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y gloria sea Dios. Yo por eso siempre vengo con gozo, gozo en mi alma, gozo en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén y amén.